Hola queridos aliens, vamos a conversar un poco más hoy de la XM120. En esta ocasión vamos a hablar de cómo se coloca el alambre flux dentro de la máquina. Normalmente esto es un proceso que los usuarios saben hacer, ¿no? Pero es importante que nosotros también lo conozcamos para aquellos usuarios que no sepan manipular la máquina. Primero que todo, vamos a hablar que este es el alambre FluxCore, ¿no? El que vamos a usar, que puede ser tanto de 0.8 milímetros como de 0.9 milímetros, que es lo que puede usar la máquina. 1 kilo o medio kilo, vienen las presentaciones de estos alambres. Es importante que sepan desde ahora, para quien les pregunte que si esta máquina puede soldar aluminio, la respuesta es que no puede soldar aluminio, no porque la máquina no pueda, sino porque no existe alambre de este tipo FluxCore para aluminio. Entonces, no tiene que ver con la máquina, sino tiene que ver con el proceso. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es aflojar este botón, este tornillo que está acá, ¿ok? Contra las manecillas del reloj, lo vamos a aflojar, lo vamos a bajar, ¿ok? Ya con eso queda liberado y vamos a subir esta piecita que está acá, ¿ok? Una vez que hemos hecho eso, vamos a ver acá un rodillo que está por aquí. Vamos a acercar un poco la cámara, ¿ok? Para poderlo ver un poco más fácilmente. Vamos a ver este rodillo que está tapado por esta tapita, ¿sí? Entonces esta tapita, si le damos una vueltita, ya la podemos retirar, ¿ok? Y va a quedar este rodillo que está acá, que podemos ver que tiene dos numeritos. Y lo primero que tenemos que hacer es poner el numerito que va del alambre que vamos a utilizar. ¿Ok? En este caso, el alambre que vamos a utilizar es de 0.8. Entonces, por lo tanto, el número 0.8 tiene que quedar para afuera. ¿Ok? Del otro lado, ¿qué va a haber? Obviamente el 0.9. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el 0.8 para afuera y dejarlo de esa forma para que quede correctamente. O sea, no se puede utilizar 0.8 si el alambre es 0.9. ¿Ok? Dejamos de esta manera momentáneamente el rodillo con el 0.8 para afuera. ¿Ok? Por acá tenemos una tuerquita que si la hacemos, le damos una vueltita, ella va a salir. ¿Ok? Sacamos lo que está ahí, que es un resorte, y esta tapita que está acá, ¿no? Es igual por ambos lados, ¿ok? Entonces, acá vamos a tener el cuidado. Siempre los usuarios saben que cuando esto se viene nuevo, pues viene apretado con mucha presión. Entonces tenemos que tener siempre el cuidado de que se mantenga prensado acá el alambre, ¿ok? De esta forma, porque si no se mantiene acá bien prensado el alambre con el dedo, ¿ok? Se va a desenrollar todo y se va a desperdiciar mucho alambre. Entonces, mientras estamos haciendo esta operación, es importante mantener el alambre siempre prensado, ¿ok? Para las personas que no tienen práctica, es mejor que se haga con entre dos, que alguna otra persona les puede ayudar. El que tiene práctica, pues no le va a costar, simplemente va a saber que tiene que mantener el alambre presionado, ¿no? Entonces acá vamos a colocar el rollo, luego la arandela, luego el resorte. Voy a tratar de hacerlo acá porque con la cámara es un poco difícil. Y de último va la última tuerca, ¿ok? Que va a entrar por sobre todo el sistema, ¿ok? Y vamos a darle una media vuelta para que ella pues quede engarzada ahí. Como podemos ver acá, ¿ok? Ya ella se metió. Es un poquito fuerte la presión, ¿ok? Así que le damos una media vuelta acá hasta que ella cierre. Muy bien. Obviamente, si nosotros sentimos que el alambre sigue expulsando para afuera, pues obviamente no ha hecho el cierre, ¿no? Pues ahí ya cerramos. Aquí vemos que pasó precisamente por soltarlo. Se desenrolló un poquito, pero no tanto. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos el alambre que podemos ver que tiene que salir por el lado de abajo. No puede salir por el lado de arriba. Tiene que salir por el lado de abajo. Muy importante que cuando estamos colocando el alambre no tenga estos dobleces, porque si no va a ser muy difícil que salga. Entonces lo que vamos a hacer es cortar
esos dobleces. Es muy fácil de cortar el alambre, ¿ok? Y vamos a meter el alambre por esta parte que está acá, ¿ok? Simplemente ustedes van a ver cómo el alambre va a salir por acá, ¿ok? Vamos a ir metiendo el alambre por acá. Recuerden que esta pieza que está acá tiene que estar toda floja, suelta, ¿no? Ok, ya ven como el alambre está saliendo de este lado. Ok, vamos a jalarlo un poco con el alicate. Ok, para aflojarlo. Muy bien, ya salió. Entonces de una vez también lo metemos por este tubito que está acá, para que salga hasta el exterior de la máquina por este lado que está acá. Ok, así que vamos a manipular el alambre de esta manera hasta que salga por el otro lado. Okay. Ahí ya está dentro del tubo. Bueno, se salió. Ahí está dentro del tubo. Ok, comenzamos a ayudarle a que el alambre que pase. Ok, es un poquito incómodo en la posición que estoy por grabar el video. Ok, pero ya vemos que el alambre ya salió del otro lado. Ok, lo dejamos acá, hacemos que salga un poco más. Muy bien. Y de momento vamos a subir este, ¿ok? Para evitar que el alambre se devuelva. Vamos a socar un poco. Y en el siguiente video les voy a explicar cómo colocar esto junto con la antorcha, ¿ok? Entonces, para efectos de pausar el video, voy a socar esta tuerca acá para que no se devuelva el alambre, ¿ok? Entonces ya lo pueden ver acá puesto, ¿ok? Y en el siguiente video les voy a explicar cómo vamos a seguir instalando este alambre.